Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su fuente número uno de chismecitos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí no se nos escapa ni una, y hoy tenemos un tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento comentando, especulando y preguntándose. ¿Qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí, lo sé. La ruptura de Hanke, como los amábamos llamar, fue como un balde de agua fría para todos los que creímos en su amor de telenovela, un amor que parecía sacado directamente de las pantallas de Senkalkam. ¿Recuerdan esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esa química innegable que traspasaba la pantalla? Eran la pareja perfecta. Por eso, cuando se confirmó la ruptura, el mundo del fandom colapsó. Y como es costumbre, tras la confirmación vinieron las especulaciones. Rumores de infidelidades, de celos profesionales, de incompatibilidad, de todo. Pero ¿cuál es la verdad detrás de esta separación que nos rompió el corazón a tantos? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de esta historia para intentar desentrañar los misterios y revelarles la impactante razón que al fin salió a la luz. Pero antes de que sigamos, mis chismosos favoritos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al día con todo lo que pasa en la farándula turca, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con exclusivas, chismes jugosos y las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos. No se lo pierdan. Suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al chismecito. Para entender qué pasó entre Hande y Kerem, tenemos que retroceder un poquito a los inicios de su relación. Como todos sabemos, su romance nació en el set de Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos a la fama internacional. Y mientras interpretaban a Eda y Serkan, la chispa del amor se encendió también fuera de la pantalla. Al principio fueron muy discretos. Negaban los rumores, decían que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química. Pero era evidente que había algo más. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se hablaban, todo gritaba amor. Y finalmente, durante un viaje a Maldivas, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Las fotos lo demostraban todo. El mar turquesa, el sol abrasador, y ellos, radiantes, enamorados, viviendo su propio cuento de hadas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Suspiros. Fue un boom. Las redes sociales explotaron. El fandom de Senkalkam estaba enloquecido. Hanke era real. Su relación parecía un cuento de hadas. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. ¿Quién no recuerda esa foto de Kerem mirando a Hande con esos ojos de cachorrito enamorado? Un poema, mis amores, un verdadero poema. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de perfección, empezaron a surgir los problemas. Primero, la presión mediática. Ser una pareja tan popular y querida tiene sus desventajas. Estaban constantemente en el ojo del huracán, perseguidos por los paparazzi, con cada uno de sus movimientos analizado y juzgado. Imagínense la presión. Cada cita, cada cena, cada paseo, todo era noticia. Y ni hablar de los outfits. Un desfile constante para la prensa. Pobrecitos. Esta constante vigilancia mediática afectó su intimidad. Era difícil tener momentos a solas, disfrutar de su relación sin que estuvieran las cámaras presentes. Además, los rumores y las especulaciones constantes empezaron a generar desconfianza y tensión. Cada vez que alguno de los dos era visto con otra persona, las redes sociales se llenaban de comentarios maliciosos y acusaciones infundadas. Una locura. Un simple saludo a un colega y ya se armaba el drama. ¡Qué barbaridad! Y los fans con sus teorías conspirativas no ayudaban en nada. Luego llegaron los compromisos profesionales. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos, con agendas muy apretadas. Ambos tenían muchos proyectos en marcha, lo que significaba que pasaban mucho tiempo separados. Las largas jornadas de rodaje y los viajes constantes, la falta de tiempo libre, todo esto empezó a desgastar la relación. Rodar una serie es agotador, mis amores. Horas y horas bajo los reflectores, aprendiendo líneas, grabando escenas. Y después las entrevistas, las alfombras rojas, los eventos promocionales. No quedaba tiempo para el amor. La distancia física, aunque fuera temporal, también afectó la comunicación. Era difícil mantener una conexión profunda cuando no podían verse con frecuencia, cuando no podían compartir momentos cotidianos, cuando no podían simplemente estar juntos y disfrutar de la compañía del otro.
La comunicación es clave en cualquier relación, y la falta de tiempo para hablar y conectarse empezó a generar malentendidos y resentimientos. Es que no es lo mismo un mensaje de texto que una conversación cara a cara, mis chismosos. Esos pequeños detalles, esas miradas, esos abrazos, todo eso se pierde con la distancia. Otro factor importante fue la diferencia en sus personalidades y en sus expectativas sobre la relación. Aunque al principio parecían muy compatibles, con el tiempo empezaron a surgir diferencias en sus intereses, en sus prioridades y en sus planes para el futuro. Ande, por ejemplo, es conocida por ser una persona muy familiar y hogareña, mientras que Kerem es más aventurero y espontáneo. Ande, la niña consentida que ama pasar tiempo con su familia, rodeada de cariño y confort. Y Kerem, el espíritu libre, viajero incansable, siempre en busca de nuevas experiencias. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, empezaron a generar conflictos. Ande quería sentar cabeza a formar una familia, mientras que Kerem quería seguir disfrutando de su libertad y explorando nuevas oportunidades profesionales. Estas diferentes visiones del futuro, estas diferentes expectativas sobre la relación, fueron un obstáculo difícil de superar. Ande soñando con el vestido blanco, los hijos correteando por el jardín, la vida tranquila en familia. Y Kerem planeando su próxima aventura en un país exótico, escalando montañas, explorando selvas, viviendo al máximo. Dos mundos distintos. Además, hubo rumores de celos profesionales. Aunque ambos se apoyaban mutuamente en sus proyectos, la competencia en el mundo del espectáculo turco es muy fuerte. Y a medida que ambos seguían creciendo en sus carreras, empezaron a surgir comparaciones y rivalidades. Se decía que Ande sentía celos del éxito de Kerem en proyectos internacionales, y que Kerem se sentía amenazado por la creciente popularidad de Ande en Turquía. La sombra del éxito, mis amores. Una espada de doble filo que puede destruir incluso las relaciones más sólidas. Y en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, los celos pueden ser un veneno letal. Estos celos, reales o infundados, crearon tensión y desconfianza. En lugar de apoyarse mutuamente, empezaron a verse como competidores, lo que afectó su relación personal. La envidia es un veneno que puede destruir cualquier relación, y parece que también jugó un papel importante en la ruptura de Hanke. Imagínense las conversaciones tensas, las indirectas sutiles, las miradas de reojo. Un campo minado emocional. ¡Qué horror! Pero llegamos al punto crucial, a la impactante razón que al fin salió a la luz. Y aunque hay muchos factores que contribuyeron a la ruptura, la verdad es que la principal razón fue la incompatibilidad a largo plazo. Redoble de tambores, por favor. Sí, sé que suena decepcionante, que esperaban algo más dramático, más escandaloso. Quizás imaginaban un triángulo amoroso con una famosa actriz, una pelea a gritos en un restaurante de lujo, o una revelación impactante en una revista del corazón. Pero la verdad es que después de analizar todos los factores, después de escuchar a fuentes cercanas a la pareja, y créanme que tengo mis contactos. Después de leer